qué bendición es poder compartir con ustedes conocimiento. Así es que sean todos bienvenidos mis hermanos de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en el África. De verdad, compartir con ustedes conocimiento es algo extraordinario. Pero necesito que ustedes, pues también tengan que leer su Biblia. Ustedes no tienen que conformarse con lo que aquí se les platica. No, ustedes tienen que demostrar que tienen a Cristo morando en sus corazones. Y una persona que tiene a Cristo en su corazón, pues lo tiene que manifestar, lo tiene que demostrar. De tal manera que nosotros hemos estado en un mundo lleno de engaño, lleno de mentiras. Y ustedes pueden hacer la prueba. Los primeros en enseñar a mentir a sus hijos son los papás. Sí. De hecho, algo muy común, por ejemplo, los que celebran Navidad y hablan de Santa Claus, pues dicen que este hombre lleva los regalos al niño. En vez de demostrar que son ellos los que compraron el regalo, prefieren engañar, prefieren mentir. Ahora lo que no saben es que ese hombre vestido de rojo y que se llama Santa, pues no es más que le están demostrando a usted que pues en ese tiempo es donde mejor se logra apreciar a Satanás, que se manifiesta a través de la mentira con que nosotros muchas veces actuamos, ya sea porque estamos conscientes o inconscientemente lo hacemos. Y ustedes saben que eso es una verdad. Hay muchas personas que pues no dicen a sus hijos: mami, ¿cómo nací yo? O ¿cómo es que yo nací? En vez de decirle la verdad, prefieren hablarles mentira y les dicen: bueno, pasó una cigüeña, te pasó tirando y es así como naciste. Entonces, mis hermanos, la verdad de que eso de vivir en el engaño, pues es algo muy, muy cotidiano. Casi siempre las personas lo hacen. Generalmente engañan casi todos. Si no te engañó tu papá, si no te engañó tu mamá, seguramente te engañó tu esposo, te engañó tu esposa. Y si no te engañó tu esposa, te engañó tu amante. Si no te engañó tu amante. Pero de que has sido engañado, has sido engañado. ¿Por qué no empiezan a poner ahí en el comentario si ustedes han sido engañados? Yo siempre digo, la verdad os hará libres, pero ¿de qué manera la verdad me va a hacer libre? El día que yo lo asuma, el día que yo acepte mi realidad. Cuando yo acepto mi realidad, entonces estaré a la altura de la búsqueda de la verdad. Así es que yo no sé cuántos de ustedes de verdad quieren conocer la verdad. En el último mensaje les dije, mire, tenemos que replantear el Génesis capítulo 1. Y no porque a mí me nace o porque a mí se me ocurre, no, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que replantear el Génesis? ¿Por qué de nuevo tenemos que ir al Génesis? Pues porque tenemos que aceptar que nos han engañado. Si usted no acepta que su pastor le ha mentido, entonces usted no puede llegar al conocimiento de la verdad. Si usted no acepta que la religión es un engaño, entonces usted no puede conocer la verdad. Si usted le pregunta a cualquier persona, maestro de teología, pastor, evangelista, profeta, alguien que tenga un ministerio, o si le pregunta a usted a su papá, a su mamá, a alguien que no me ha escuchado este mensaje, haga la prueba. Pregúntele, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Y de qué hora comienza el día? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Y en qué hora comienza la noche? Porque
pues hemos vivido en una mentira, en algo tan sencillo. De esa cuenta es que no me digas que no te han mentido. Porque si me dices que no te han mentido, entonces eres un mentiroso. Sí, porque lo que nos hace ser libres es que nosotros asumamos. Cuando nosotros admitimos que hemos sido engañados, al mismo tiempo nos liberamos de las grandes mentiras que nos han enseñado. Así es, mis hermanos, de esa cuenta que compartí con ustedes en el video anterior, ¿cómo es posible que cuando vamos al Génesis capítulo 1 se habla fue la tarde y la mañana del día primero? Fue la tarde y la mañana del día segundo, fue la tarde y la mañana del día tercero, fue la tarde y la mañana del día cuarto, fue la tarde y la mañana del día quinto, fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de hablar de la importancia que yo debo meditar? ¿En qué momento comienza un día? Porque de acuerdo a las enseñanzas maravillosas, es que existe la marca de la bestia. Y pues tengo un video ahí en Visión Celestial para los que no lo han escuchado. Lo iba a borrar, lo iba a ponerlo en privado. No porque no esté bien el contenido, sino porque en un momento dije, hay algo que hace falta. Pero entonces sé que ustedes como seres inteligentes hoy me van a entender. Cuando decimos que el gran dragón, que también se le llama Diablo y Satanás, ha engañado al mundo entero, es menester que ustedes sepan que yo también fui engañado. Yo también soy parte de los engañados. Porque si una persona no admite que ha sido engañado, pues ¿cómo encontrará esa luz maravillosa que está buscando? Imagínense, mis hermanos, dice que hacía que pequeños, grandes, libres, esclavos, ricos y pobres lo adoraran. Y es que cuando se habla de Satanás, cuando se habla de diablo, la mayor parte de personas dicen, este se fue en el mundo. Cuando alguien ya no va a un templo de 4 paredes, dicen que cayó, que se fue en el mundo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es ir al mundo? Y es que nosotros no debemos ignorar que el mundo entero dice que está bajo el poder del maligno. Entonces, si una persona dice, es que estás perdido en el mundo, bueno, pregúntate, ¿acaso tú ya estás en otro planeta? ¿Cuál es la dirección donde vives ahora? ¿Y cuál era la dirección donde vivías antes? Y es que el gran engaño necesariamente debe ser muy bien formulada para que no parezca engaño. De esa cuenta, mis hermanos, es que en el despertar de la iglesia nosotros hacemos preguntas. Entonces empezamos a averiguar cosas que anteriormente no entendíamos. Y si ustedes van a ver ese video, la marca del 666, ustedes pueden visualizarlo porque en la descripción de este video, pues ahí va a estar el enlace de ese video. Espero que ustedes puedan ponerle atención, porque hay muchos versículos que en ese video necesito que ustedes lo tengan presente para cuando yo empiece a revelar este mensaje maravilloso que pues el Padre ha puesto en mi corazón, tener que demostrarles a ustedes la segunda parte de la marca de la bestia.
Ciertamente, en las enseñanzas de Jehová encontramos que debes de ponerlo como un frontal en tu frente y como una marca sobre tu brazo. Y entonces las personas que son adventistas y que se jactan que guardan el séptimo día, de esa cuenta, antes de criticar este mensaje, por favor, mis hermanos, lean su Biblia, estúdienla, escudriñenla. Porque ciertamente nuestro maestro dijo, porque a ustedes les parece que en ella encontrarán vida eterna. Cuando nosotros no escudriñamos, cuando nosotros no buscamos conocimiento, ¿cómo entonces podremos afirmar que lo tenemos? Si usted no ha leído Génesis a Apocalipsis, ¿cómo podrá usted decir que yo estoy en el error? Solo porque tu pastor te dijo que yo estoy equivocado, ¿y eso es suficiente? ¿Acaso no mereces una oportunidad? ¿Acaso no es tu vida el que está en juego? Cuando nosotros hacemos algo, primero tenemos que pensar a quién afecta lo que estamos haciendo. Si yo voy como oveja a un templo de 4 paredes, sin pensamiento propio, sin decisión personal, solo porque alguien me dijo que debo ir, pues yo creo que está muy mal, porque nosotros somos seres pensantes. Nosotros tenemos que tener la capacidad de decidir por nosotros mismos. Es como cuando compras un par de zapatos, cuando te compras una chaqueta, cuando te compras una blusa. Sí, normalmente tienes que preguntarte, ¿me veré bien con esta prenda? ¿Será que esto es lo que debo utilizar? Y muchas veces tienes que pensar acerca de la ocasión. Si es una boda, pues entonces empiezas a pensar qué chaqueta tienes que poner, qué zapatos tienes que utilizar. Inclusive cuando son mujeres, pues entonces dice, me voy a hacer un peinado. Y entonces empiezan a pensar en función a lo que van a hacer. Y eso es importante. Entonces, por esa razón, mis hermanos, es que yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están aquí porque alguien los está obligando a estar aquí? No deberían de estar. Aquí deben de estar ustedes por convicción personal, porque al final es importante escuchar personas que quizás no tengan la capacidad intelectual como la que tienes, pero quizás tengan algo importante que aportar. De esa cuenta, yo les digo a mis hermanos, hay una música que ustedes pueden escucharlo acá, se llama Desiderata. Y dice que no hay que compararse con una persona que tiene un nivel económico o nivel social más alto que el de uno, porque uno se sentirá muy pequeño. Pero tampoco te debes de comparar con alguien que tiene un nivel de condición social inferior a la suya, porque te sentirás muy alto. Pero algo que me llama la atención, escucha, dice, aún al torpe, porque tiene una verdad que presentar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que las personas que aparentemente carecen de inteligencia tendrán algo que aportar? Bueno, yo sí creo que sí. Yo pienso que sí. Ahora bien, mi caso es particular. En una oportunidad venía manejando mi vehículo, encuentro a una persona que estaba en la orilla de la carretera. Esta persona estaba ebria. Bueno, pero yo aprendí de que muchas veces
estas personas están en esa condición porque pues quizás alguien las humilló, quizás alguien le bajó el autoestima de tal manera que lo hizo que quedara con ese pensamiento negativo. Bueno, descendí del vehículo, mi corazón nació dejarle algo, ya sea para que compre más licor o para que se compre algo, según sea lo que mi padre tenía que hacer en ella. Y fue así como tomé la decisión y dije, voy a bendecir a esta mujer. Y quizás ustedes nunca lo van a entender por qué lo hice, pero yo hago cosas que yo tampoco entiendo, así es que ya somos muchos los que no entendemos lo que hacemos. Y bueno, mas yo sé que mi padre es maravilloso, así es que en nombre de la verdad, en nombre del Dios de amor, hago cosas que no los hará cualquier persona, pero yo a veces las hago. Termino abrazando a veces a un borracho porque le digo, hay alguien que te ama. En nombre de la verdad, en nombre de ese Dios maravilloso que yo conozco, reciba un abrazo, reciba esto. Pero pues tampoco bajo solo para dar, ¿verdad? Sino trato de entablar una pequeña conversación con la persona. Y esta persona le dije yo, que confesara a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Sin embargo, no lo podía decir. Decía, Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Y entonces, eso a mí me impresiona, porque es una persona que no está de acuerdo, pero cuando daba esas palabras, yo en ese momento dije, realmente no está ebria, porque tiene una forma particular de encerrarse en su determinación de no confesar a Cristo, pero sí decir que Jesús es Jehová. Eso, mis hermanos, lo traigo a mi corazón porque si ustedes analizan, hablar de Jesús es hablar de un niño que fue circuncidado. Hablar de Jesús es hablar del cuerpo de Cristo. El cuerpo que fue sometido a los preceptos de Jehová para demostrarnos a nosotros que someterse a Jehová es muerte. Son las cosas que debo analizar, que debo meditar, que debo profundizar cuando hago algo. Entonces digo, nadie en este mundo que no tenga algo que enseñarme. Aprendo de las flores, aprendo de las aves. Cuando mi maestro dice, Francisco, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué has de comer? ¿Por qué has de beber? Sí, porque llegan momentos en que, así como uno que pues no trabaja en lo material y uno decide, decir esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, y pues uno comparte esto todos los días y con alguien, y los hermanos que llaman pueden dar testimonio. Hay hermanos que les tengo que decirle, mire, tengo otra cosa que hacer porque pues me imagino que por lo mismo que casi no se platica con alguien y entonces pasan 3 horas, 2 horas, 1 hora conversando por teléfono. Entonces, así es la vida, mis hermanos. Por esa razón hay muchos que no les podemos contestar, no porque no queremos, sino porque ese es realmente, entonces se torna como un trabajo. Porque una persona que llama y habla 3 horas, pues yo tengo otras cosas que hacer. Sin embargo, no lo dejo de hacer, pues porque alguien necesita una conversación. Y siempre digo, hay personas que con escucharlos se desahogan, hay personas con escucharlos se sienten que pues tienen importancia y tienen valor, porque quizás en su casa nadie les escucha, nadie les pone atención, o simplemente no comparten
lo que uno piensa. Entonces uno necesita conversar con una persona pues que al menos lo pueda entender a uno. Y es así, mis hermanos, cuando llegan momentos algo difíciles en la vida y uno dice: Padre, ¿y ahora qué hago? Y en esos momentos maravillosos cuando el maestro dice: ¿por qué te preocupas, Francisco? ¿Por qué no miras las aves del cielo? Bueno, hago esto. Como ustedes ven en la parte de las ventanas, bueno, afuera es un lugar donde hay milpa, árboles, casas pequeñas, y quizás al final de este video les voy a hacer unas tomas para que ustedes puedan apreciar el lugar donde estoy el día de hoy. Y así pienso hacer algunos videos para ustedes, para que no sientan monótono. O sea, no sientan ustedes que yo estoy en un mismo lugar o que siempre me mantengo en un mismo lugar. No, tratamos de hacer esto siempre. Un día estamos en un lado, otro día en otro lado. Y ustedes saben que todo es un gasto, todo es dinero. Sin embargo, así lo hemos hecho durante ya muchos años, y pues el Padre, que en esa enseñanza me demostró que lo que enseñan las religiones era una falacia. El que siembra abundantemente, abundantemente va a segar. Pero cuando yo empiezo a conocer a mi maestro, dijo Francisco: ¿por qué no miras las aves? Ellos no siembran, ellos no siegan, ellos no amontonan. Pero vuestro Padre las alimenta. ¡Wow! Pero es que en la religión, pues, a nosotros nos enseñaron que tenemos que sembrar para poder recibir. Pero recuerdo que son de esas explicaciones, cátedras magistrales le llamo yo, cuando el maestro empieza a poner esos versículos en el corazón y empieza uno a obedecer y decir: bueno, voy a ver las aves. Y uno se queda viendo: sí, es cierto, las aves no siembran, las aves, pues si no siembran, no siegan, y si no siegan, pues tampoco amontonan. En otras palabras, esta ave es pensar en una persona que no sembró, o sea, que no trabajó, y si no trabajó, pues no puede cobrar cheque de fin de mes. Y si no tiene cheque de fin de mes, pues mucho menos podemos pensar que tiene una cuenta de banco. Y es así como yo no tengo cuenta de banco. Es así como pasa esto, ¿verdad? Porque es una realidad. Por eso les digo, pensar en las enseñanzas del maestro y llevarlos al campo práctico es importante, porque es ahí donde usted vive la realidad. Entonces, el maestro termina su mensaje diciendo: mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrá por añadidura. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que buscar el reino de Dios, buscar la justicia de Dios, y que todas las cosas llegarían por añadidura. Eso es hermoso, mis hermanos. De verdad, eso es algo impresionante. Bueno, entonces dije: yo quiero ver si es cierto. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Porque si mi maestro dice que al buscar la justicia de Dios, al buscar el reino de Dios, las demás cosas vendrían por añadidura, bueno, hay que buscarlo. ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer algo del reino de Dios y la justicia de Dios? Hablar entonces, hablar del reino de Dios es algo maravilloso, mis hermanos, porque el reino de Dios, pues es precioso. Mi hermano decía: Francisco, yo creo que esos versículos están mal escritos, decía. Porque ciertamente, mis hermanos, que cuando encontramos, dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel, fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo y te visitamos? El maestro les responderá entonces: por cuanto ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces mi hermano decía: Francisco, yo creo que eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos seres crísticos y nosotros, al ayudar a un pobre, al ayudar a un necesitado, pues sabemos que lo estamos haciendo a él. Entonces, ¿por qué tenemos que preguntar? Pero gracias que nuestro Padre es maravilloso y que nos revela todo el pensamiento humano. También encontramos, mis hermanos, que hay muchas personas que nunca les predicaron este mensaje, pero hicieron lo que muchos se les predicó que no pudieron hacerlo. ¿Cuántos de ustedes que me han escuchado realmente han llevado esa palabra en práctica? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, pueden afirmar hoy, Francisco, desde el día que te escuchamos, cuando dijiste acerca del mandamiento de Jesús el Cristo, el que dice: yo amo a Dios, pero no puede amar al que está viendo, el tal es un mentiroso? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo dice que Dios está en él? Y desde ese día ustedes empezaron a compartir con el necesitado. Como siempre digo, miren, mis hermanos, dice: tuve sed, me diste de beber. Significa entonces que no es con cosas grandes, sino más bien dice: tuve sed. ¿Y qué es tener sed? Pues alguien que necesitaba un poco de agua para poder calmar la sed. Entonces, no me van a decir que no pueden hacer eso, ¿verdad que sí? Ustedes son seres maravillosos, seres inteligentes, que seguramente pueden compartir un vaso de agua con el sediento. Y pues tuve hambre. Pues sí, pero hay personas de los que me están escuchando que se consideran pobres. Entonces, como se consideran pobres, entonces no lo pueden hacer, porque según ellos son tan pobres que no pueden hacer. Entonces nunca lo hicieron. Pero lo escucharon, sí, pero nunca lo hicieron. Y es que es importante entender que todas las religiones más alguna vez lo han escuchado. Sin embargo, les importó ponerlo en práctica. Sí, así como ustedes lo escuchan. No les interesa ponerlo en práctica. No les interesa que eso sea una realidad. Eso es exactamente la religión. La religión son un conjunto de personas oidores, mas no hacedores. Y necesitamos personas que sean hacedores. No sé cuántos de ustedes realmente me han entendido y han empezado a mostrar esa luz maravillosa. Yo sé que sí, porque más alguna persona pues ha podido decir: Francisco, he decidido compartir contigo algo de lo que el Padre me ha dado. Bueno, gracias. ¿Y por qué no decirlo? Si hay que decir las cosas malas. También hay personas que me han dicho: eres un endemoniado, eres un blasfemo. Ustedes pueden ver muchos videos también que han hecho, ¿verdad?, tratando de decir que estoy mal en mi enseñanza. Sin embargo, no lo demuestran con versículos, porque yo trato de demostrar todo lo que digo con versículos. Pero entonces igual los bendecimos, porque necesitan de nuestra bendición. Así es que gracias a todos aquellos que de alguna manera se han levantado en este mundo para hacer luz. Yo soy luz, tú eres luz. Todos tenemos que ser luz en este mundo. De esa cuenta, mis hermanos, pues es maravilloso, mis hermanos, saber que ser luz en este mundo es algo extraordinario. Gracias, entonces, a todos mis hermanos que no solo me han escuchado, sino que también han llevado a la práctica toda
esta enseñanza, porque es ahí donde nosotros entendemos que el reino de